Ya, buenas tardes Mariana, buenas tardes a Felipe, a Jorge y a Dan. Eh, en esta sesión en particular del grupo de trabajo sobre consentimiento político que está asociado al proyecto de Adán Salinas, al Fondo de Adán Salinas, corresponde conversar a propósito de la exposición que nos va a hacer Mariana Valdebenito. Mariana expone sobre alcances biopolíticos de la ley de adopción. Claro. Este es el ámbito general Le de, cambié un poquito el nombre. el tema de hoy, claro, pero Mariana nos va a explicitar cuál es el nombre definitivo y luego de escuchar la exposición de Mariana, procedemos como metodológicamente lo hacemos en las otras sesiones, al diálogo con su exposición y con los elementos y contenidos que ha considerado. Mariana, la sesión es toda suya, compañera. Muchas gracias, Felipe. El nombre que lleva ahora es Matrimonio Igualitario en Chile y es una lectura biopolítica al respecto, ¿no? Porque la ley de matrimonio es la que contiene todo el tema de adopción. Bueno, esta parte que voy a leer es la parte que estoy desarrollando yo, que tiene que ver con los alcances biopolíticos, pero también con Eduardo Leiva, que es compañero de trabajo, colega, y Leslie Nichols. Estamos pensando esto en términos más amplios para hacer un balance sobre esta ley de matrimonio igualitario que lleva menos de un año de implementada en nuestro país. Bueno, dicho esto, em, los alcances que hay que hacer con respecto es cierta caracterización de la biopolítica, sobre todo en Sudamérica y en los territorios colonializados, que tiene que ver con también lecturas interseccionales con respecto al tema biopolítico, que es algo que a mí me interesa, ¿ya? Para, y bueno, de esta manera podríamos decir que habitamos un diagrama de poder biopolítico compuesto, compuesto por instituciones, procedimientos, reflexiones, análisis y una red compleja que consumen a una racionalidad diferenciada desde el ahora, es decir, desde su presente como meta epistemológica y que va a ser instrumentalizada por diversos dispositivos propios de la economía política y su devenir. Entonces, para mencionar esta biopolítica diferenciada, tomamos elementos de las tecnologías necropolíticas, ¿ya? Y, ¿cómo se llama? Que va a afectar especialmente a las poblaciones por siempre marginadas, especialmente por los indígenas, afrodescendientes, mujeres y disidencias, ¿ya? Es decir, que no solo hablamos de regulación, sino que también hablamos de una política del dejo y de la muerte. ¿Por qué? Porque también en este análisis biopolítico al que se le incluye una perspectiva interseccional, incluimos aquellos que no siempre han sido nombrados como seres humanos, ¿ya? Siguiendo un poco la lectura de Lugones con respecto al cuerpo de las mujeres y que eventualmente va a ser parte de toda la crítica que se puede hacer a la entrada de la división sexual como forma central para entender estos elementos biopolíticos, ¿ya? Y desde esta manera podemos entender que lo biopolítico también está en el marco de una extensión de las libertades económicas, donde se toman estos cuerpos y se comienza a hacer un cálculo de los provechos que se les puede sacar. El caso más evidente, el cuerpo de las mujeres y toda la historia que tiene que ver con la toma de reproducción y cómo esas tecnologías han ido cambiando, ¿ya? Lo que significa que las mujeres como cuerpo no se haya liberado de la reproducción, sino que se le ha sumado al mercado laboral, porque en este cálculo también se han dado cuenta que las mujeres son provechosas para el mercado laboral, ¿ya? Y en el caso de las disidencias vamos a ver que con el tema del matrimonio igualitario y sus significaciones podemos ver algo más o menos similar. Bueno, entonces como afirma Fanon, la deshumanización fue una trampa para romper la lógica europea y fue una trampa que inventamos en nuestra propia existencia. Por eso, para pensar en estos términos, es necesario un análisis de las nuevas formas de expresión neoliberal con una distinción de las poblaciones a las que afecta, ¿ya?
y esta división evidentemente tiene que ir más allá de los términos de clase, sino que evidentemente está marcado por las distinciones de géneros, de género, y racialidad sobre todo, ¿ya? Como interseccionalidades no acumulativas, sino que constitutivas, ¿ya? Y esa es la urgencia un poco del presente, ¿ya? Y en esta actitud de marcar presencia, ¿ya? Para este análisis, debemos advertir que para comprender, compartir, disculpen, esto está escrito en inglés, entonces estoy haciendo una traducción simultánea de lo que yo misma escribí en inglés, por eso trato un poco, no estoy leyendo tan textual. Para entender estas nuevas tecnologías, ¿ya? Y para entender estas nuevas tecnologías biopolíticas y las estrategias que buscan subsumir existencias cuyas vidas en algún momento parecieron no merecer ser lloradas, ¿ya? No son los cuerpos que esencialmente no importan, pero vemos que ya entra un discurso donde parece ser que cierto espectro de estos cuerpos no nombrados sí parecen ser nombrados, ¿ya? Evidentemente porque hay un cálculo de provecho para ello. Entonces no merecen ser llorados porque también sabemos desde los dispositivos biopolíticos la sexualidad establece cierta normativa que va cambiando evidentemente y hay discursos que lo sostienen, ¿ya? Y ahí, en este discurso de la sexualidad, encontramos la verdadera riqueza de las naciones, ¿ya? De los cuerpos que van a estar en esta nueva expansión de libertades. Bueno, entonces ahora lo que hay que enfatizar es el papel de la colonización y su rol dentro del binarismo, del conservadurismo, de las formas de extracción como formas de sostén económico y esta serie de estructuras interseccionales que cambian y se sostienen con el tiempo, ¿ya? Estos son elementos centrales para el análisis de una biopolítica en territorios como los nuestros, y que no están exentos evidentemente de lo que ocurre en los juegos de poder con los cuerpos de las mujeres y las disidencias, como, estos como los cuerpos sexuados. Sexuados. Entonces, una apuesta política en este sentido ya no debería habitar el mero resistir, ¿ya? Sino que también desde esta perspectiva interseccional debe hacerse cargo de crear a partir de estas condiciones que se instauran dentro de por la diferencia sexual, ¿ya? En su matriz, en un régimen biopolítico con matriz colonialista, ¿ya? Y que puede situar interés por estas formas de vida, pero no necesariamente reconfigura todo el espectro del deseo hacia ella, ya solo se normaliza si lo queremos. Para esto es propicio, perdón, para esto lo propicio sería dar cuenta en términos interseccionales de cómo las tecnologías de gobierno afectan y modelan cierto tipo de relaciones eh, eh, que van más allá de una vereda contestataria, o sea, nadie habita solamente en el resistir, sino que ¿qué hay ahí? ¿Ya? Y desde esta perspectiva hay muchas propuestas, por ejemplo la de Silvia Rivera Cusicanqui, ¿ya? Que desde esta perspectiva también interseccional propone el Yak Samsar, ¿ya? Que para existir debo hablar con los demás, lo que ya supone una actitud política, ¿ya? Situacional, donde yo devengo con lo otro, ¿ya? Y eso ya me hace estar más allá de la vanguardia teórica que puede significar el identificar y el proponer, sino que estoy en la conciencia del cambio, ¿ya? Esto en términos de una visión que podría considerarse contestataria a este régimen biopolítico, ¿ya? Eh, pero ya sabemos que esto es problemático, porque vivimos en una sociedad donde no vivimos y creamos con los demás, sino que hay una división a partir del, sobre todo, proceso colonialista y la división sexual, ¿ya? Entonces, em, eh,
Entonces, cuando hablamos de legitimar el presente, nosotros debemos establecer los principios en los cuales nos gustaría entender la problemática, ya que son principios, por ejemplo, los que se sostienen y que se asientan a partir de que comunidades resistentes y qué sé yo, pero no permiten abordar más allá de la realidad situacional a la que acaparan. Y en esta senda, nuestros elementos biopolíticos, tenemos que identificar los elementos biopolíticos en comunidades de sexualidad disidente, más allá de lo que cabría esperar sobre las mismas, eh, ¿ya? Donde vemos, por ejemplo, que a partir del régimen de verdad, podremos generar incluso dentro de estas comunidades históricamente disidentes, ¿ya? Márgenes políticos para la participación y la visibilidad, lo cual no significa que se borren estos elementos biopolíticos sobre estas poblaciones, sino lo que va es cambiando la manera en la que actúan, ¿ya? Y generan también nuevos niveles de autenticidad para vivir estas formas de vida que podríamos decir que históricamente han sido excluidas, que todavía son excluidas en términos numéricos, pero que en cierto tipo de discurso, sobre todo en territorios como los nuestros, parece haber cambiado, ¿ya? Entonces, por eso, por esto podríamos decir que la sexualidad no heterosexual cisgénero no constituye necesariamente una práctica disidente, porque no entendemos a esta solo fuera del régimen heteronormativo y la matiz heterosexual, sino que también porque lo disidente responde a aquellas manifestaciones perdón, no responde a aquellas manifestaciones normativas de la sexualidad no heterosexual, es decir, la homonormativa, ¿ya? Entonces, desde esta vereda, no solo entendemos las prácticas heterosexuales, sino que también la configuración dentro de un campo de relaciones que es mucho más amplio, o sea, va más allá de eh, la sexualidad como acto, ¿ya? Entonces, en este sentido, eh, podemos encontrar que hay un nuevo cambio de acción y discursividad de los dispositivos de poder, control y producción de cuerpos sexuados en torno a estas dinámicas, ¿ya? La heterosexualidad, ya desde Monique Wittig principalmente, ya es considerada dentro del campo de estructuras eh, que van a someter a los cuerpos a ciertos tipos de normatividad, ¿ya? Y en ese sentido para Wittig la heterosexualidad no es una orientación, sino que es una de las estructuras que sostiene esta disparidad en los juegos de poder, ¿ya? Entonces las disidencias, lo disidente se integra desde lo acumulativo, no se integra entonces desde lo acumulativo de las identidades, orientaciones y expresiones, como sí lo hace en términos como la diversidad, o también lo problemático de términos como lo queer, que es muy circunstancial, finales de los 90, en contexto principalmente estadounidense, ¿ya? Y que ha tenido, y que en los últimos años también se trató de hacer ciertas adaptaciones, pero el término se ha ido un poco dejando de lado porque responde a cierto tipo de realidad, ¿ya? Podríamos decir, de alguna manera, tomando un poco lo que se vino hablando en las sesiones anteriores, que diversidad es una dimensión social y lo político, ¿ya? El posicionamiento de lo político tiene que ver con la constitución de disidente, ¿ya? Eh, entonces, porque permite analizar a la norma dentro de lo fluctuante y en los nuevos marcos de poder. ¿Ya? Podríamos considerar que muchas prácticas que fueron consideradas dentro de la disidencia sexual no necesariamente lo están en todos los marcos, pensando sobre todo en cuerpos hegemónicos y qué sé yo. ¿Ya? Eh, entonces hay una nueva constitución de la cuestión y de las vidas LGBTIQ+, ¿ya? Que en muchos territorios o momentos pueden habitar lo normativo, adhiriendo al régimen heterosexual, en tanto este se relaciona con el régimen económico, porque este atrae también y
hace evidente la necesidad de una política del reconocimiento, ¿ya? Y por eso no es suficiente con un marco general de análisis y de las políticas del reconocimiento, porque estas no han sabido subsanar, ni enmendar, ni frenar las tecnologías de poder que dejan fuera de los márgenes a identidades de las disidencias sexual, y que solo dejan espacio a los cuerpos hegemónicos dentro de la comunidad LGBTIQ+. O sea, esta correlación entre disidencias y población LGBTIQ+, hay que ponerla en cuestionamiento, ¿ya? Porque algunas identidades sí son, en el cálculo sí son provechosas, ¿ya? No sé, pensar, bueno, del pinkwashing hay variada información en cuanto a artículos académicos, etcétera, y todo lo que tiene que ver con ciertas políticas de integración que son provechosas para la libre expansión y la permeabilidad de los sistemas económicos. Y entonces, por ejemplo, ciertas homosexualidades hegemónicas, como se les conocen, sí entran dentro de los regímenes de la heteronormatividad, ¿ya? Y eso ha generado un quiebre también dentro de los propios estudios de las disidencias, ¿ya? Y por eso también el foco de este artículo eventualmente está, perdón, en el matrimonio, ¿ya? Entonces, bueno, porque también en esta configuración de la biopolítica, ¿ya? Hay ciertas identidades que se valoran más, ¿ya? Como lo hemos dicho, una de las de los campos que más se vislumbran es el de la heteronormatividad, donde también se valora cierto tipo de masculinidad, ¿ya? Por eso generalmente cuando se habla de mayor visibilidad y se habla de que no todo el mundo LGBTIQ+, es disidencia, justamente porque sobre todo lo que tiene que ver con masculinidades más estereotipadas, si lo queremos, tienen mayor lugar, ¿ya? Tienen mayor acceso al mundo del trabajo, tienen mayor acceso a la riqueza monetaria, y qué sé yo. O sea, hay varios estudios también que muestran que, por ejemplo, que dentro de estas mismas comunidades hay una disparidad con respecto al mundo socioeconómico, ¿ya? Por ejemplo, las mujeres lesbianas son más pobres porque, aparte de ser lesbianas, son mujeres, y las mujeres son más pobres que los varones, ¿ya? Las personas trans están prácticamente excluidas de todo el mundo laboral, etc. O sea, todo lo que tiene que ver con la constitución interseccional acá también está puesto, como un factor, ¿ya? Entonces, nuevamente, dentro de estos discursos y estas nuevas reconfiguraciones biopolíticas, cierto tipo de masculinidad tiene mucho espacio, ¿ya? Pero lo que siempre va en desmedro es todo aquello que está feminizado, dentro, por ejemplo, también del espectro de los hombres homosexuales, todo lo que tiene que ver con hombres con expresiones más femeninas, etcétera, etcétera. Mujeres lesbianas que transgreden los límites de su feminidad y lo traspasan a la masculinidad, etc. O sea, básicamente, una de las críticas que se hace también desde el activismo, sobre todo, tiene que ver con la lectura del gay, ¿ya? Que también es muy europeo, una palabra del mundo anglosajón, etcétera, y que no necesariamente tiene que ver con la disidencia, ¿ya? Entonces, en esta diversidad de contextos no encontramos que los cuerpos de mujeres y disidencias estén dentro de los logros en términos, perdón, o sea, vemos que hay una disparidad en los logros sociales que tienen que ver con la entrada de derechos civiles, acceso a bienes y estilos de vida, ya que hace un par de años solo era
solo eran posibles para cierto tipo de población, se van abriendo también a las disidencias en Chile. Ya esto no es una lectura general de lo que ocurre en el mundo, porque lo que ocurre en el mundo deja bastante que desear al respecto. Ya esto en Chile, ya evidentemente hay ciertos temas que tienen que ver con el reconocimiento de derechos civiles que sí permite la entrada a, a cierto confort dentro de lo que consideramos confortable en este régimen de verdad neoliberal, ¿ya? Eh, pero que también al mismo tiempo significa un quiebre dentro de los movimientos de las disidencias, ¿ya? Como llama Rivas, hay un quiebre en la clásica política homosexual, ¿ya? La clásica política homosexual en Chile se relaciona con, primero, el contexto de la dictadura, ¿ya? Donde nacen los primeros movimientos de las disidencias, y luego todo lo que tiene que ver con los estigmas del VIH, ¿ya? Que también de alguna u otra manera lograron instalar, no solo en Chile, esto, sino que a nivel global, logran instalar temas de la diversidad sexual, ¿ya? Pero no así significan que, que una crítica, digamos, sistémica al problema, ¿ya? Sino lo que ha significado es que al igual que muchas de nuestras realidades, se absorben por cierto tipo de mercado, ¿ya? O sea, hay un montón de estudios como por ejemplo, sobre todo los cuerpos cis, mujeres, hombres, de la diversidad al no tener hijos generalmente, gastan todo su dinero para sí ya, o sea, hay todo un tema, por ejemplo, de vacaciones que apuntan al mundo de las diversidades y qué sé yo, porque también hay un cálculo de provecho porque es bueno incluirlo, ya, o sea, todo lo que tiene que ver con inclusión dentro de las filas de las Fuerzas Armadas también tiene que ver con un cálculo del provecho que se les puede sacar de ellas, ya, o sea, no hay un buenismo de entrada, ya. Pero entonces, pero esto todavía entra dentro de esta política homosexual que no es disidente, que no tiene que ver con todo el campo de disidencia, ¿ya? Y que al mismo tiempo suscita la ausencia y la precarización de lesbianas, trans, personas no binarias, ya que están alejadas de la jerarquía de valores sociales, porque también en términos biopolíticos se crea una jerarquía de valores sociales, ¿ya? Y en ese sentido, ciertos grupos dentro de la comunidad LGBTIQ+, tienden a ir más hacia allá, ¿ya? También, bueno, hay una histórica lucha en esto, por ejemplo, Pedro Lemebel también trató Pedro Lemebel y otra serie de activistas intentaron, hicieron vida esta idea de que en el fondo, ¿quién es el gay? ¿Ya? ¿Quién es el gay? Versus quién es este sujeto empobrecido, ¿ya? ¿Cómo se llama? Con expresiones de género femeninas, ¿ya? Y que no entra dentro de esta discursividad, ¿ya? En el caso de las mujeres lesbianas es que el gran logro social que les permite más comodidad es el que no lo parece, ¿ya? Y que todavía se encuentra en el ojo del disfrute del varón, ¿ya? Entonces, con ese marco, el tema de la ley de la ley de matrimonio que permite la unión de parejas del mismo sexo, ¿ya? La ley 21.400, ¿ya? Que evidentemente tiene algunos cambios, o sea, que trae unos cambios dentro del Código Civil chileno, ya tiene, a través del Congreso se realizaron y aprobaron 39 reformas ya en este instrumento legal, que también suscitó una serie de cambios en nomenclaturas, como por ejemplo marido y mujer, ahora se habla de cónyuge, maternidad, paternidad, se borra viuda, viudo, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces hacen todo un cambio de vocabulario para entrar para poner en marcha esta nueva ley, ¿ya? Se eliminan algunos artículos, ¿ya? Y en la práctica permite el acceso a un contrato legal que solía ser una institución heterosexual, ¿ya? Y también dentro de los estudios de género,
una de las y dentro del estudio de críticos, en general, recordemos el trabajo de Engels, siempre una institución que disfraza de amor un pacto que tiene que ver con los sistemas económicos, ¿ya? Y bueno, desde esa perspectiva, el matrimonio es un tema problemático como comunidad LGBTIQ+, si es que se apela a que estas deben ser, se apela hacia la disidencia, ¿ya? Bueno, entonces, este cambio también permite regular el estado de los hijos de las parejas de hecho no casadas y los procedimientos de adopción, ¿ya? O sea, también otra estructura que funda un poco los estudios de género que tiene que ver con la reproducción y las labores de cuidado, ¿ya? Labores históricamente realizadas por las mujeres en un régimen heterosexual. Entonces, las preguntas y a partir de este cambio que no deja de ser importante, ¿ya? ¿Qué significa esto en términos de integración y reconocimiento? En un contexto de donde la violencia hacia las comunidades LGBTIQ+ va en aumento, 22% este año con respecto al año anterior, ¿ya? Se podría decir que ahora la gente denuncia, qué sé yo, pero con respecto, por ejemplo, no ha habido mayores cambios en los últimos 4 o 5 años, ¿ya? Y en un contexto latinoamericano también de constante crecimiento de formas de violencia más explícitas contra la población LGBTIQ+, como sobre todo en México y en Brasil, ¿ya? Especialmente en contra de la población trans, ¿ya? Lo cual no es de negar, porque las personas trans encarnan y por sí mismas la antinorma en todas sus dimensiones, como identidad, orientación y expresión. Entonces, ¿qué significa en términos de integración y reconocimiento? ¿Cuáles son los dispositivos y técnicas de poder si pensamos en un enfoque biopolítico? ¿Ya? Y técnicas de poder, y qué significa perseverar, qué significa si enfocamos las luchas de los movimientos de las disidencias en derechos civiles que históricamente han sido y han nacido desde una matriz heterosexual, ¿ya? ¿Cómo se configuran y reconfiguran las disidencias sexuales si es que negamos este espacio desde la negación, el afuera y la resistencia, ¿ya? También un poco ahí está el campo de disputa. Ninguna vida se vive solamente soportando las condiciones, ¿ya? Sino que también todo el mundo quiere ser reconocido, no quiere ser invisibilizado, pero eso es suficiente o volvemos a apelar, como partíamos al principio, con estrategias de reconfiguración de la realidad, ¿ya? Entonces, la primera sospecha que motiva esto es entender que los cuerpos disidentes están entrando al cálculo político desde hace algunas décadas, ¿ya? Al igual que nacen los grandes movimientos de las disidencias a finales de la década de los 60, estos evidentemente entran dentro del cálculo y esto genera una jerarquía de identidades heterogéneas, ¿ya? Y por eso es importante también abogar por el uso del término de las disidencias, ¿ya? Y no, por ejemplo, de diversidad, ya que en último término no dice nada, ya no genera una homogenización que solo hace visible a quien ya lo es dentro de estos mismos grupos, ¿ya? Porque, bueno. Entonces también lo que queremos establecer aquí es que la norma legal no es una cuestión secundaria, sino que tiene un rol en las luchas de poder al ejercer la legitimidad al establecer la legitimidad de cierto cuerpo dentro de este aparato, que en este caso es estatal, ¿ya? La ley genera, sostiene y apoya la realidad a la que aborda, ¿ya? Y por lo tanto también puede modificar en algunos términos. Podríamos decir que justamente también esto es uno de los problemas de la ley de matrimonio, porque si lo queremos ver como un punto de inclusión, no genera
ningún cambio si pretende abordar a la comunidad LGBTQ+ como un todo, ¿ya? Sino que tiene efectos directos sobre un tipo de población, que es la que tiene acceso al matrimonio. Ya recordemos que el matrimonio no es solo un contrato, sino que generalmente es celebrado como una fiesta, y que para celebrarla requiere de determinado grado de ingreso económico, etcétera. De hecho, ya hay cierta tipificación de quienes se están casando. En general son parejas de varones o mujeres que tienen hijas, hijos a su haber, ¿ya? Y eso también en Chile ya nos dice algo, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de las adopciones, sabemos que hay que tener cierta ¿cómo se llama? Estatus para acceder a estatus, y también cierto tipo de cuerpo para acceder a la adopción. O sea, nos parece casi imposible pensar en que, por ejemplo, un hombre homosexual con toda la carga de la perversión pueda acceder a la adopción de una niña o un niño en el sistema, ¿ya? O sea, no es solo un tema de acceso, sino también de que cómo, a pesar de que eh, siempre nos parece evitar el tiempo más progresista, no nos salimos todavía de ciertas estructuras y discursos que hablan sobre qué ocurre con las comunidades LGBTIQ+. Bueno, entonces se torna un sujeto de la política neoliberal, ¿ya? Y desde esta manera podemos decir que legislar en derechos civiles dentro de estos marcos hace que ya se encuentre dentro de los marcos de una corrección social, ¿ya? Porque se controla la corrección de este proceso, ¿ya? Del proceso de la vida, pero evidentemente a partir de elementos conservadores, ¿ya? O sea, que no es sino el matrimonio, una de las instituciones más conservadoras, ¿ya? Y que tiene que también, y que va de la mano con las necesidades de expansión de los propósitos biopolíticos, ¿ya? Entonces, por lo tanto, es interesante preguntarse si esto ha sucedido con la nueva ley de matrimonio, ¿ya? Si vemos que la ley de matrimonio es esta institución señalada constantemente como conservadora, heteronormativa, a mí me gusta mucho la palabra patriarcal, pero patriarcal, etcétera, misógena, y que se instituye a partir de la necesidad de tomar el cuerpo de las mujeres, porque las disidencias quieren o podrían querer estar dentro de estos marcos, ¿ya? Especialmente para los cuerpos dentro de estos mismos grupos LGBTIQ+, son más marginados. Ya repetimos, las lesbianas, ¿ya? Que si las entendemos como mujeres, las lesbianas no necesariamente se entienden como mujeres, si las entendemos como mujeres, han sufrido de la institución del matrimonio durante milenios, ¿ya? Pero en cuerpos como por ejemplo trans y no binarios, nunca quizás se tuvo el acceso a esto, ¿ya? Eh, entonces el cálculo tiene que ver en los márgenes de la funcionalidad del cuerpo LGBTIQ+, que puede ser docilizado, puede ser normalizado, pero al mismo tiempo que genera nuevas monstruosidades dentro del mismo, ¿ya? O sea, también se genera un plano de normalidad, ¿ya? Y que evidentemente esto afecta sobre todo a las poblaciones trans y no binarias, ¿ya? Entonces, en términos concretos, la violencia y la exclusión no baja ni cesa, ¿ya? O sea, eso es una cuestión de números, ¿ya? No baja ni cesa, la forma en la que se da, los lugares en los que se da, sí, tampoco, ya siempre va de la mano de todas las intersecciones que tienen que ver con la racialidad y con la clase social sobre todo. ¿Ya? Por ejemplo, en Santiago los casos de violencia más notorios o los que se denuncian con más fuerza sobre todo están en zonas periféricas, etc. ¿Ya? Entonces, ¿por qué se sigue enfocando
en políticas y legislaciones progresistas en países como los nuestros, ¿ya? ¿Para quién el progreso? Porque esto no es sino la repetición y la readecuación de la norma heterosexual para generar vidas normativas, ¿ya? Y que les seguirán nuevamente una serie de vidas que no lo son, ¿ya? Porque esto va cambiando, se va reconfigurando, ¿ya? Como siempre, señalar que no estoy hablando de que esto sea ni siquiera en partes distintas a Santiago. Evidentemente esto tiene que ver con una caracterización no necesariamente territorial en todo el país, ¿ya? De hecho, por ejemplo, el otro día estaba leyendo sobre todo lo que tiene que ver con la homosexualidad en el sur de Chile, la caracterización del discreto, ¿ya? Etcétera. Y que evidentemente lo que ya nos dice es que no hay las mismas visibilidad dentro de nuestro mismo territorio, ¿ya? Pero entonces la comunidad LGBTIQ+, ¿ya? Está toda esta comunidad dentro de los sujetos de derecho matrimonial, ¿ya? Dentro de estos mismos, no recuerdo exactamente, dentro de estos mismos números no se señala, por ejemplo, la representación trans, ¿ya? Porque también muchas veces esto está en términos binarios, ¿no? No todo el mundo pasa por procesos legales, etcétera, son demorosos, pero bueno. Entonces, ¿quién tiene acceso y quién quiere casarse? ¿Ya? ¿Esto es parte de una demanda de las disidencias? Esa es la gran pregunta, ¿ya? Para muchas personas activistas dentro del mundo de las disidencias, lo que se tiene que, la bandera de lucha tiene que ver sobre todo con el derecho a la vida, ya que es un derecho negado de alguna otra manera cuando se vive en estas fronteras, y por lo tanto el que las dos grandes organizaciones del orden político homosexual, es decir, herederas de dictadura y transición, que son el Móvil y luego los Será Iguales, tuvieron como bandera de lucha el matrimonio homosexual, que generó un quiebre dentro del mismo movimiento, ¿ya? ¿Y por qué casarse también? ¿Qué se gana con el matrimonio? ¿Ya? Entonces, y lo que se contrasta también con las cifras de violencia que se sufre desde la vereda LGBTIQ+, ¿ya? O sea, ¿por qué esto cuando se señalan los mapas de inclusión y qué sé yo, y de lugares menos o más peligrosos para ser de la comunidad LGBTIQ+, el punto más importante que se señala siempre es el matrimonio igualitario, ¿ya? En el caso de Chile, un matrimonio igualitario que supone también la regularización de hijes y también de eventuales adopciones, ¿ya? ¿Por qué esto se señala como un punto de reconocimiento en territorios como por ejemplo México, que al mismo tiempo es uno de los lugares más peligrosos para ser disidencia? ¿Ya? Lo es incluso más que países del Medio Oriente en términos de violencia, de muertes explícitas, ¿ya? Entonces, esta lectura que se hace entre el derecho el derecho a acceder a esta estructura, ¿ya? Sería una expresión de igualdad, ¿ya? Pero tenemos todavía que la esperanza de vida para las personas que no se ajusta a lo que consideramos su orientación, perdón, su identidad de género, las personas trans y no binarias, tienen una expectativa de vida que en Chile no supera los 40 años y en términos generales no supera los 35 ya, cifra que no tiende a disminuir en los últimos años, donde también el acceso a los sistemas de salud, a los sistemas educativos, a los sistemas laborales, ¿ya? La cobertura de esta infección que ha sido parte del estigma y que también ha aportado a la homogenización del movimiento, que es el VIH, ¿ya?
tampoco baja el acceso, se baja, perdón, la cobertura que muchas veces estuvo garantizada legalmente, baja ya, y no se ha logrado nuevamente retomar esos índices de cobertura, ya, y por lo tanto ahí ya tenemos otra disparidad. Entonces, vemos que acá hay otro elemento biopolítico que tiene que ver con la regulación quizás de la muerte, ¿ya? Y entonces, bueno, perdón. Entonces, esta lectura, este discurso que dice que en el fondo todo sujeto no heterosexual cisgénero puede crear una vida mejor, ¿ya? Solo en los márgenes de la heterosexualidad es lo que hace que esto necesite una, una lectura biopolítica, porque como dice Audre Lorde, con las herramientas del maestro nunca se desmantelará la casa del maestro, ¿ya? Esa es la principal sospecha cuando ponemos una lupa en legislaciones como el matrimonio igualitario, ¿ya? Entonces, gobernar a la población LGBTIQ+, quitar su estatus disidente, permite entender aquello que el tecnobiopoder, que como dice Preciado, expresa, se ha entendido que ya no se trata de poder sobre la vida, de poder de gestionar o maximizar la vida, como diría Foucault, ¿eh? Tu palabra de Preciado. Sino que es un todo tecnovivo conectado, ¿ya? Un modelo de empresa donde ya no es la producción sino la venta, la producción y la circulación mediática se hace carne, ¿ya? O sea, se generan nuevos estatus a partir de esto, ¿ya? Y también esta lectura no disidente que nos lleva al querer entender que el legislar sobre cuestiones en marcos heteronormativos nos lleva a una minorización, ya una lectura de la diversidad, si lo queremos, donde estos procesos se vuelven, se atomizan y entendemos que las disidencias, cuando entendemos diversidad también tendemos a entender solamente a un grupo, ¿ya? Y no un espectro que puede estar, que no sé si lo queremos en número, todos los estudios sobre la sexualidad humana indican que la mayoría de la población está en un espectro dentro de la bisexualidad, y eso todavía en términos muy binarios, ya habría que hacer estudios con respecto a todo lo que tiene que ver con las identidades, ¿ya? Que van más allá, evidentemente, de lo masculino y lo femenino, etc. ¿ya? Entonces, por eso hay también una de las tareas dentro de esta lectura, si lo queremos, de las disidencias, sobre una lectura biopolítica disidente, tiene que ir en contra de la minorización de la disidencia sexual, ¿ya? Para de alguna u otra manera, evidentemente siempre la idea es hacerle frente y no creer que eventualmente el, el capital en su forma neoliberal todo lo va a absorber. Eso. Muchas gracias. Gracias, Mariana. Compleja la exposición. Sí, Em, perdón, no, no, no. No, está bien, está bien. Está bien. Es que tiene harto elemento. Hay que aquilatar, tengo que aquilatar primero. Palabras, discusiones, intervenciones, colegas. Llamativamente va a comenzar a dar. Nada, te agradezco la exposición, interesante. Creo que, bueno, me gustaría preguntar tantas cosas, algunas así como puntuales, así como, por ejemplo, hacías tú algunas diferencias conceptuales entre intersecciones o interseccionalidades acumulativas y constitutivas, por ejemplo. Me gustaría saber un poquito más de esa diferencia.
pero después quería apuntar a 2 o 3 cosas que son bien interesantes en tu ponencia, que yo creo que están claras en lo que tú dijiste, pero que se vinculan con cuestiones que están presentes todavía en la ley, por lo menos hasta donde yo entiendo. Y es que es muy evidente en tu exposición la relación que hace entre la cuestión biopolítica, el análisis biopolítico o la matriz biopolítica en términos de tecnología poder, con el proyecto de el desarrollo de una sociedad capitalista, ¿no? Ese vínculo es muy estrecho en tu exposición, ha sido permanente la insistencia en esa cuestión. Y ahí hay un tema que es bien interesante, que te lo propongo no para ahora, sino que en algún momento a lo mejor vale la pena darle vuelta. Entre las cosas que no se derogaron de la ley, y entre las cosas que aparecen todavía, quizás la única, que aparece todavía como una especie de prerrogativa de las parejas de distintos sexos para casarse, es el de la sociedad conyugal. La sociedad conyugal no se eliminó, ni tampoco se traspasó a parejas del mismo sexo. En realidad, es el primero que te quería decir. Este tema de la sociedad conyugal es muy interesante porque tiene que ver con la estructura de propiedad en las claves que tú mencionabas, colonial, en el sentido más literal de la conformación del Código Civil como heredero de un tipo de institucionalidad legal, por una parte, patriarcal, por otro lado, en el sentido cultural o civilizatorio, de que hereda una estructura, una concepción política de la familia y jurídica de la familia, a partir de una idea de propiedad, y que es bien interesante y esto digo hasta donde yo entiendo, capaz que la hayan quitado ayer, pero hasta donde había revisado esto hace un rato, se mantenía esta cuestión de la sociedad conyugal como algo que pueden acceder precisamente solo quienes se casan y que tienen diferentes sexos. Eso es una primera cosa. La segunda cosa que te quería mencionar tiene que ver con un procedimiento de esta modificación que me ha parecido también bien interesante, que es una especie de, aquí, mira, lo anoté de esta manera, me gustó como lo anoté, así que lo voy a leer igual, dice. La ley opera a través de una tipificación discreta, es decir, o por omisión. Es decir, no establece, a pesar de todo, de que muchas veces se dice, de hecho se dice en el encabezado, etcétera, que se trata de matrimonio para parejas del mismo sexo. En realidad lo que la ley hace es tachar, ¿no? Es decir, hace una tipificación discreta, modifica varón y mujer por cónyuges, padre y madre por progenitores, y genera además unos lapsus, ¿no?, en la cuestión del lenguaje, que son muy interesantes, porque la expresión progenitores, por ejemplo, que reemplaza a padre y madre, apela directamente, hasta donde yo entiendo, ¿no?, a una cuestión biológica, ¿no? No se puede ser progenitor, y sí se puede ser padre de un niño que tú no engendraste, ¿te fijas? Y entonces eso es bien curioso. Y además de eso, porque la cuestión de la procreación sigue estando dentro de los fines del matrimonio. Entonces, ahí hay 2 registros, uno que tiene que ver con la cuestión de la propiedad, de la sociedad conyugal, que es bien interesante que se mantiene. Segundo, este procedimiento, como decía yo, de tipificación discreta, por omisión, por tachadura de lo que existe, pero que genera además estos especies de sinsentidos lingüísticos, ¿no? Bueno, yo no apuesto por el purismo del lenguaje, a lo mejor desde ahora progenitor comienza a significar una cosa diferente. De hecho, significa una cosa diferente por ley. Entonces, pero es interesante porque genera estos espacios de salto. Pero además es como la posición inversa, ¿no?, a esta proliferación a la que tú mencionabas, ¿no?, cuando hablabas de la proliferación ¿no?, LGTBQ+, ¿no? En el fondo, la proliferación de identidades, de visibilizaciones, ¿no? Aquí la ley hace lo contrario, ¿no? Hace una tipificación discreta inversa, ¿no? No hay ningún tipo de identidad, no hay ningún tipo de especificación. Lo que hay es que eliminamos especificación. Claro, desde el punto de vista de la técnica jurídica, en todo caso parece lo más razonable, porque es lo más económico, no voy a ponerte. Pero de todos modos, es interesante porque va como en una dirección opuesta. Y eso también presenta la pregunta, ¿no?, respecto a la cuestión política, la diferencia entre diversidad y disidencia que tú decís. Bueno, también se devuelve la pregunta política, o sea, desde una matriz de derecho, resulta que la única forma, parece, ¿no?, que por lo menos la técnica jurídica tiene de resolver esto es a través de una tipificación inversa, ¿no? Eliminar la tipificación, ¿no?
no hacerla proliferar. Entonces, interesantes esas dos cuestiones. Eso te quería comentar como cosas que me parecen interesantes, como de la cuestión del desarrollo. Y después que me parece, bueno, te agradezco que tú hagas dialogar la hipótesis diagramática, que en el fondo es la que yo he planteado para la cuestión biopolítica, con una perspectiva interseccional, ¿no? En todo caso, yo creo que esto sobrepasa lo que yo había propuesto con hipótesis diagramática, ¿no? Que era una pretensión más modesta, era que distintas tecnologías de poder funcionan al mismo tiempo respecto de un fenómeno, a diferencia de lo que había puesto las perspectivas paradigmáticas no italianas, que siempre... Pero esto además desenfoca esta cuestión y lo pone con un esquema diferente. Entonces, te agradezco ese vínculo, aunque yo creo que la operación que haces tú sobrepasa esa hipótesis que yo había presentado del diagrama, ¿no? Bueno, eso quería comentar. No, gracias. Con respecto a la interseccionalidad como constitutiva y no acumulativa, que es un poco también la lógica que se aplica a diversidad y disidencia, es porque, bueno, esto está en los estudios de género, específicamente desde una perspectiva antirracista, las experiencias interseccionales no son acumuladas, ¿ya? O sea, no le pasa, a Joan Forville no le pasa lo que le pasa por ser mujer haitiana y negra, no es acumulativo, no es separado en ese sentido, sino que con la existencia de Joan Forville constituye una experiencia diferenciada, ¿ya? En su totalidad, y en ese sentido son constitutivas, ¿ya? Y en ese sentido también disidencia es un término que se aplica mejor a mostrar estas constituciones que son muy distintas, o sea, la vida de una mujer lesbiana es distinta a la de qué sé yo, mujer lesbiana venezolana, se constituye de manera diferenciada a la de un varón homosexual de Las Condes, ¿ya? No son experiencias separadas, y en ese sentido es constitutiva, y la interseccionalidad siempre es constitutiva de realidad, y por eso el llamado desde este análisis interseccional, que no es un feminismo, este análisis interseccional, por ejemplo, a ser antirracistas, ¿ya? Y nace en este contexto. Kimberly Crenshaw, Angela Davis, son las dos grandes paradigmas de los estudios de interseccionalidad, no son experiencias separadas ni acumulativas, ya ni, qué sé yo, ni tampoco, por ejemplo, toda la disidencia es amiga entre sí, ni son grupos. Sí hay un proceso, lo que se entiende en diversidad, que sí hay un proceso histórico para llamar la diversidad, y que tiene que ver justamente con la crisis del VIH, donde efectivamente existe la unificación, cierta unificación, sobre todo en el mundo estadounidense, de los movimientos LGBTIQ+, ¿ya? Y que ahí también entra un poco el por qué algunos tienen más visibilidad que otros, ¿ya? Sobre todo por lo que tiene que ver con la carga del estigma del VIH, parte un poco así, ¿ya? Pero con el avance del tiempo eso cambia, y si bien evidentemente el estigma del VIH sigue afectando con mayor fuerza, sobre todo a los varones, ¿ya? También la visibilidad y los espacios de desarrollo social, educación, salud, qué sé yo, formar parte del grupo económico, etcétera, no le son tan ajenos como si lo son para las mujeres, para la gente racializada, etcétera, ¿no? Entonces ahí va el término de la interseccionalidad, que es una categoría de análisis, ¿no? Un tiempo que la gente creía que interseccionalidad era ser feminista interseccional, sino que es una forma de análisis donde todos estos factores no están separados y no son lo mismo, ¿ya? No son lo mismo. También luchando contra estos feminismos que decían que en el fondo todos los problemas eran problemas por ser mujer o por lo femenino, y qué sé yo, como una especie de reducción. La interseccionalidad lucha un poco contra eso, contra términos como la aporofobia también, que en el final la exclusión es solo por ser pobres, no. O sea, también lo que se indica desde la interseccionalidad es que, por ejemplo, la racialidad es
esencial para sostener todos estos sistemas, ¿ya? De hecho, la primera es que se les niega la categoría de mujer, son a las mujeres negras, ¿ya? En América, las mujeres negras, en contextos colonialistas, ¿no? Y con respecto a la ley, claro, justamente este tender a la simplificación, ¿ya? Yo no sé cuánto, lo que no he visto, cuánto tiempo estuvo el proyecto de ley, cuánto quedó del proyecto y cuánto no se quiso modificar. Evidentemente también esto entra en el proceso de modificación y que también tiene que ver con el con sentir de alguna otra manera que dar esto es un reconocimiento y que no tributa socialmente aparentemente, ¿ya? Y por eso podemos ver que la simplificación es uno de los caminos y no la complejización de la ley. También tenemos que el camino legal de ser muy específico en una ley no necesariamente es muy funcional, ¿ya? Pensando en términos, por ejemplo, como lo queer, ¿ya? Si imagina, ponemos en un proyecto de ley a diferenciar toda esta gama de visibilizaciones y de nuevos léxicos que hay a su alrededor, evidentemente no es funcional, ¿ya? Y esto hay que sacarlo rápido, recuerden que somos parte de la OCDE, o sea, hay una serie de indicadores que también fuerzan estas cosas, ¿no? Pero sobre todo lo que tiene que ver con el cálculo sobre la conveniencia de generar espacios como los de esta ley, ¿no? Y no me acuerdo cómo era la primera, la pregunta que me hiciste exactamente con respecto. Está con muteado. Te ponía dos temas que a mí me han parecido llamativos sobre esta cuestión, y es que el tema de la sociedad conyugal, ¿no? Ya, sí. Ya. ¿Y por qué se mantiene dentro de los márgenes de la heterosexualidad? Porque creo que también eso está asociado a otras leyes que tienen que ver con los patrimonios, ¿ya? Y que siguen siendo sumamente misógenos y que eso no se ha modificado, así que me imagino que eso tiene que ver se sostiene en eso. Todo lo que tiene que ver con patrimonio todavía, no acuerdo específicamente las normas, pero todavía está sostenido en un sistema que es desigual y que, por ejemplo, requiere ciertas firmas del marido. O sea, dentro como de los cuerpos jurídicos, yo creo que hay dos cosas que son que apelan mucho a una visión muy tradicionalista, no sé, conservadora, por llamarlo así, o de una, sí, que tienen esta especie de arcaísmo de la familia, ¿no? Una cosa en este arcaísmo de la familia es la sociedad conyugal, muy así, y la segunda es la cuestión de la patria potestad. Son dos elementos así como muy claros en esa cuestión. Pero me llama mucho la atención que no se haya modificado esto. O sea, ¿por qué yo, si me caso con una persona del mismo sexo, no puedo optar también a la sociedad conyugal? O sea, yo no estoy de acuerdo, no sé, la sociedad conyugal, por eso pertenece a esta especie de arcaísmo de la familia, pero de todas maneras, ¿por qué? ¿Cuál es el vector? ¿Por qué esto complica tanto? ¿Por qué la sociedad conyugal sigue siendo una cosa así que solo puede acceder las parejas heterosexuales? Es llamativo, o sea, no se le ve la racionalidad bajo ninguna perspectiva, ¿no? Pero o sea, ahí se mantiene. Yo creo que quizás está ligado al tema de los patrimonios, ¿no? Claro. A las leyes que tienen que ver con el manejo de patrimonio. Pero eso también me parece curioso, ya yo creo que también tiene que ver con las voluntades que hay dentro para gestionar esto, ¿no? No, como te digo, no, el proyecto original contemplaba la desaparición de la sociedad conyugal. No tengo idea. Entonces, eso es una tarea para mí. Mariana, Sí. voy a aprovechar porque quiero que me enseñes algo que yo nunca he entendido bien y me parece que tú eres la persona a propósito de tu exposición indicada para iluminarme en esto. Cuando te referías cuando dabas la respuesta a Dan acerca de el concepto de interseccionalidad y decías, refiere a un concepto que es constitutivo, ¿cierto? Y no, ¿cómo le llamaste? Sumativo, complementario, Acumulativo. acumulativo. Y el ejemplo que diste es súper básico, y por eso muy, muy gráfico, ¿cierto? Una mujer lesbiana, negra, etc. ¿no?
no es que sea afectada por cada uno de esos componentes de manera aislada, sino que hay una constitución. Y lo miran en esto. Quiere decir que desde el punto de vista de ese análisis, de esa hermenéutica ah, ah, interseccional, persiste aún el concepto de identidad como una unidad estructural del sujeto. No, que hay socialmente establecida cierta identidad, ciertos discursos con respecto al cómo. ¿Ya? No, no es que haya una naturalidad, porque son, o sea, hay feminismos que sí proponen cierta feminismo identitario, biologizado, si lo queremos, sobre todo los de arraigambre radical, en, qué sé yo, todo lo que se conoce como los feminismos transexcluyentes y qué sé yo. ¿Ya? En este caso no, lo que refiere siempre al cómo se está socialmente, ¿ya? No, pero sí, por ejemplo, todo lo que tiene que ver, podríamos decirlo, que sí hay identitarios, feminismos identitarios, por ejemplo, en términos de racialidad, de abrazar la negritud y qué sé yo, ¿ya? Pero no necesariamente. ¿Ya? Lo que tiene que ver son con las estructuras y con develar ciertas estructuras que se constituyen en la vida de estos cuerpos de mujeres y disidencias, ¿ya? De manera distintiva. ¿Ya? Y eso es lo que se asocia al colonialismo. En el fondo, donde nace esto sería en esta historia eh, colonial, donde también vemos el nacimiento del racismo, según sobre todo las feministas negras. ¿Ya? Ya, le quito, Pero le quiero quitar, le quiero, no es esencialmente, por ejemplo, el racismo no es, o sea, la negritud es una creación del racismo, entonces ujú, abrazarla es reapropiarse de algo que no es, que es peyorativo, qué sé yo, así como las disidencias, con términos como el queer, ya el queer también, o como el mariconaje un poco en Chile, ya todo lo que tiene que ver con maricón, con la camión y qué sé yo, pero no es una reapropiación esencialista, sino que tiene que ver con un, ¿cómo se llama? Con un situarse desde ese sistema de exclusión que históricamente ha afectado mi cuerpo solo porque es así. no sé, No, no es le quito cualquier vinculación a esencialismos o naturalismos, al ya, concepto de identidad, le quito eso, ¿no? La identidad no es algo que tenga que ver con la naturaleza o con una esencia determinada. No, simplemente pienso en la identidad como una unidad estructural, que en este caso uno podría decir es resultado de un determinado discurso acerca de qué sea esa unidad, ¿no? Entonces, mi pregunta cursos iba por y allí. técnicas y qué sé yo, o sea, no son solo Mi pregunta iba por allí. Si, si esa interseccionalidad, al decir, no es acumulativa, sino que es constitutiva, quiere decir que lo que está entendiendo, por eso es la pregunta, ¿no? Entiende que hay una unidad estructural producto de discursividades acerca de algo que es lo denominado identidad, y por eso no sería acumulativa, no es que le afecten rasgos determinados sumatoriamente, sino que hay un determinado resultado, que puede ser resultado de muchos discursos, pero es un resultado, digamos, estructural unitario. y, claro, y situado y qué sé yo, y Sí, tiene que situado, contingente, digamos, material, de discursos claro, que operan materialmente. en ese ¿Sí? sentido. ¿Va por ahí eso? Es identitario. Sí, claro, tiene que ver con cómo se viven ciertas características históricamente, sobre todo, y siempre marcadas desde la racialidad. ¿Ya? En el fondo también esto contesta un poco a esos feminismos radicales que se venían fabricando, sobre todo en los 70, y que tenían que ver con una situación de mujeres en general. ¿Ya? En la entrada de la interseccionalidad en la que, bueno, desde antes ya, o sea, históricamente también en los movimientos de mujeres, las mujeres negras estuvieron diciendo, oye, eso es feminismo blanco y qué sé yo, que apela mucho a los derechos civiles, o sea, desde una perspectiva de género general, evidentemente tener más espacio para derechos civiles es un win-win, ¿ya? O sea, ganaste en reconocimiento social, ¿ya? Eres parte de, pero también desde esta perspectiva interseccional, el lograr cruzar estas esferas, evidentemente, es justamente la perspectiva que permite ponerla en cuestión. ¿Ya? Estimado,
pero sí, es identitario, no esencialista, pero tiene que ver también, al igual que en las disidencias, los movimientos de mujeres, tienen que ver con los factores de opresión que se apropian, ¿ya? Y a veces no se apropian, por ejemplo, también hay muchos feminismos que rechazan el término de mujer, ¿ya? Los feminismos lésbicos rechazan muchas veces el término de mujer, al entenderse mujer como una especie de, o sea, como se ha entendido en Occidente siempre como una especie de figura secundaria, la eterna menor de edad, etcétera, y como las lesbianas no se entienden en su relación heterosexual, no son mujeres, ¿ya? Las mujeres negras, sobre todo las de la diáspora, no son mujeres, porque al despojarse de su humanidad se les despoja incluso de su categoría de mujeres durante los procesos colonialistas. Entonces, van a ser calificadas mujeres posteriormente, si lo queremos, y en ese sentido son mujeres también, de peor categoría, si lo entendemos también como un proceso sumativo, ¿no? Ay, no sé. Jorge está Oye, dejando unos sí, comentarios, pero en una de esas alcanza a plantearlos, se yo demora menos creo, que escribiendo. sí. Le puedes En lo avisar que- a tus voy, estudiantes que voy- llegas 40 minutos tarde. sí, voy a hacer la del ingrato, voy a leer y tengo que arrancar. Mariana, muchas gracias porque fue muy sugerente tu exposición y además está haciendo esta conversación muy importante, además para mi propio proceso. Voy a leer de seguidilla un poco lo que he estado, si quieren ustedes mantienen la conversa, pero la cuestión es más o menos así. Lo que a mí me sugiere, lo que plantea Mariana, me suena a un análisis cultural y político, un ejercicio de legitimación de los cuerpos y ritualidades, de resistencia en el espacio público desde nuevas prácticas culturales de grupos históricamente disidentes, entre ellos las disidencias, por supuesto. ¿Qué es lo que yo veo respecto de lo que va escarbando Mariana en su lectura? Desde la perspectiva, desde un análisis cultural y político, quiero situarme ahí, ¿no? Coloco o imagino algunas causas de algunos cambios que siguen siendo aún invisibles y que ponen en tensión la mirada de este enfoque biopolítico. En primer lugar, las desnudeces como técnica de protesta política, o bien las manifestaciones lúdicas donde el instrumento corporal es central a diferencia de la protesta de décadas anteriores. En segundo lugar, dado el reconocimiento del cuerpo como primer territorio en el lenguaje, en una serie de espacios colectivos, en la acción colectiva, pero también en el mundo institucional como la educación, se empieza a instalar fuertemente el territorio como primer, o sea, el cuerpo como primer territorio. Luego, creo que la liberación del deseo, lo digo así muy sueltamente, ¿no? Y el despliegue del placer, ¿no? Una práctica cotidiana que ha ido variando y que rompe las normativas de las costumbres culturales, como, por ejemplo, el querido reggaetón, la pornografía, las prácticas sexuales polisémicas, pero que es mediada por la tecnopolítica, es decir, tiene que ver con el mundo virtual, ¿no? Como ese nuevo mundo social que se avecina, que está ahí. La utilización del cuerpo en el espacio público virtual, que comienza a incluir también, por supuesto, a las diversidades sexuales. Una causa importante para mí es el impulso asociado al placer. Hay una cosa ahí que me da vuelta, no la voy a poder abordar mucho, pero el placer asociado a la actividad sexual es un tema muy interesante que yo veo también un poco ahí en la lectura de Mariana. Bueno, otra causa es la habilidad creciente de los símbolos religiosos, católicos y la emergencia religioso, que vuelve a la biopolítica, pero ahora como un dispositivo especialmente en pobreza, ¿no? Es decir, decae toda esta iglesia católica y su estructura milenaria para retomar a través de un nuevo dispositivo que son estos espacios más bien de la iglesia evangélica, todo el otro amplio espectro. Finalmente, un aumento de la politización ciudadana desde la emergencia de nuevos movimientos sociales y culturales que superan los viejos ritmos, el animalismo, el veganismo, el feminismo, etc. Y también, con ello, una fuerte visibilización de las disidencias sexuales en sus ritos, que abre nuevos debates, por ejemplo, el matrimonio, la tuición de los hijos, etc.
Me queda una pregunta respecto de esto, aunque se vea un poco lejano, yo todavía lo sigo conectando fuerte con lo que ha contado Mariana. Me pregunto, y le pregunto de vuelta a Mariana desde la perspectiva contraria. Es un tema que estoy trabajando en mi tesis. La biopolítica como una respuesta de resistencia hacia el biopoder, ¿no? Es decir, ¿será posible un análisis y por lo tanto un diagrama, de acuerdo a la propuesta de Adán, interseccional como un dispositivo de resistencia hacia el poder, de vuelta al poder? Eso, compañeros. Me tengo que ir. Nos vemos. Gracias, Jorge. Uy, qué gran pregunta. Como tener esperanza. Yo creo que justamente el plantear estos temas, estas problemáticas, no solo desde la visibilidad, sino de los espacios que se pueden conquistar frente a los que se conquistaron, es justamente plantear una posible respuesta, creo yo, ¿no? Pero, no sé, yo no me quiero... no me quiero, en este momento no quisiera hacer un análisis de proyecciones y propuestas, porque no es lo que estoy buscando, entonces... Que nadie quiere hacer eso. No, que cuando, imagínate, después del 4 de septiembre yo, todos los edificios se derrumbaron, entonces en el fondo ¿hay algún tipo, por ejemplo, de propuesta sobre todo desde el feminismo, por ejemplo, de usar los elementos de la ideología para estas luchas ya interseccionales? Pero no sé, yo como prefiero pasar de la pregunta de Jorge. Quizá la voy a pensar para la próxima semana, pero en este momento yo no veo, yo lo que veo son tecnologías que permean a toda la realidad, bueno, lo mismo que me imagino que todo el mundo. Entonces, incluso en este grupo que denominábamos disidencias, ¿ya? Hemos visto cómo cómo pueden dejar esto y para que incluso la diversidad sexual entre dentro de los márgenes de la biopolítica. Entonces, quizá era el último, donde, no sé, donde había posibilidad, vemos que ha sido permeado por estos procesos de normalización y disciplinamiento. Pero eso. Pidió la palabra Adán, pero también Felipe, y en honor a que Adán ya había opinado, puede partir Felipe. Que era un poco retomando algo que comentaste tú y que comentó también Jorge, que son dos cosas. Una, que sobre el debate dentro de las comunidades de las disidencias respecto, por ejemplo, al uso publicitario de las propias disidencias. ¿Cuál es el debate ahí respecto a ese uso? Y no sé si es como por lo que dijiste recién, pero ¿cuál es el debate también que se abre después del 4 de septiembre? O sea, como en este nuevo escenario. Yo de esperanza. ¿Ah? Yo decía, para hablar de esperanza sobre cualquier futuro, después del 4 de septiembre estoy tratando de no hacerlo. Sí. Con respecto al uso, es que no, ¿serán disidencias a las que se les da visibilidad a partir del uso, qué sé yo, en publicidad o ese tipo de espacio? Esa es la primera pregunta. Evidentemente, en comunidades que no han tenido visibilidad, donde siempre se nos mostró determinado tipo de cuerpos, etcétera, no sé, pensar la publicidad de los 90 versus la publicidad del 2022, puede ser vista como un espacio conquistándose o por conquistar, ¿ya? Y en esos términos yo no juzgaría, ¿ya? Pero al mismo tiempo que, por ejemplo, los comerciales de cloro tienen, o sea, no sé, de detergente ya no salen puras mujeres lavando la ropa, ¿ya? Pero en términos reales, ¿qué significa eso? ¿Ya? Que ahora los comerciales, no solo las mujeres aparezcan ofreciendo productos de limpieza, sino que aparezca otro tipo de corporalidades. ¿Significa eso que se ha abarcado la realidad en su totalidad?
o que existe al mismo tiempo una realidad, no sé, donde las labores de cuidado, creo que en el 80% del planeta están en manos de mujeres, o qué sé yo, o que las mujeres dedican 3 horas y media más al día a labores de cuidado, y qué sé yo, ¿ya? Un poco esa es el paralelo, ¿ya? Si usamos la publicidad y la visibilidad del mercado para esto, para medir integración, etcétera, no, ¿ya? Un espacio conquistado, bueno, habrá que ver, evidentemente ahí hay una crítica a la totalidad del sistema, o sea, no habrá que ver, evidentemente eso está dentro de la funcionalidad del sistema como lo conocemos, ¿ya? Entonces, eso es un poco también lo que se planteaba el artículo, ¿ya? O sea, se supone que el matrimonio igualitario es como la cumbre, ¿ya? De la igualdad en los sistemas de medición, ¿ya? Pero tenemos, por ejemplo, que México ahora tiene matrimonio igualitario. México, el país más peligroso para ser de la comunidad LGBTIQ+, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurre ahí? Comunidad, o sea, también esto como que da la idea de que esto es como una especie de movimiento político genérico, cuando no lo es, ¿ya? Cuando no necesariamente están las mismas, ¿cómo se llama? Están los mismos focos ni nada parecido, ¿ya? O sea, la mayoría de la gente se encuentra, qué sé yo, el Día del Orgullo se verá en la calle y será, o sea, cuánto activismo hay en nuestro país, ¿ya? No es mucho, ¿ya? Y está la mayoría monopolizado por estas dos grandes instituciones, o sea, como fundaciones y qué sé yo, y que tienen el móvil tiene una historia y hay que valorarle, qué sé yo, igual, no sé qué tanto, pero también, ¿ya? ¿Representativas de qué? Un poco esa es la problemática, creo yo. Sí, Adán, Felipe. Sí, no, yo quería retomar la cuestión esto de lo acumulativo y lo constitutivo, a propósito de la cuestión interseccional, a ver si me equivoco o no, como estoy mirando esto. Y después quisiera hacer alguna insistencia. En realidad voy a partir por la insistencia. Dentro de los objetos clásicos de la cuestión biopolítica está precisamente la normatividad sexual, es uno de los objetos clásicos, la cuestión sanitaria, la incorporación de los sistemas de producción, son como los objetos clásicos de el tratamiento de la enfermedad mental, son como elementos clásicos del análisis biopolítico, y es interesante que esta cuestión se mantenga, o sea, como un irresoluble. Esto también es interesante, o sea, desde el punto de vista del análisis biopolítico, más allá del otro análisis que uno puede plantear, que se mantenga como una especie de irresoluble, como punto de complicación, ¿no? Que se quiere meter en la ley, que se quiere incorporar, que se quiere meter en una matriz de derechos, etcétera, pero que está ahí, que es complejo, que mantiene su complejidad, ¿no? Esa cuestión es una cuestión bien interesante. Yo ahí quiero recordar que el proyecto Foucaultiano de análisis de la sexualidad en el fondo era el de una desexualización radical, ¿no? Es decir, un borramiento de aquellas cosas que hemos considerado como normatividades sexuales. Entonces, bien interesante esa cuestión que queda ahí como un irresoluble. Y después, volviendo al otro tema, quería hacer esas insistencias que yo creo que son importantes cuando uno aborda esta cuestión desde una perspectiva biopolítica, que es la promesa que hace Mariana, ¿no? De abordar esta cuestión del matrimonio, de la modificación a la ley de matrimonio, a partir de la cuestión del... vuelvo a insistir en la cuestión del lenguaje, ¿no? En estos vacíos del lenguaje, la cuestión del progenitor o progenitores, que genera una especie de realidad imposible, ¿no? O por lo menos imposible en la mayoría de las condiciones. Probablemente, a lo mejor, en un rollo más transhumano sea posible, pero en las condiciones actuales no necesariamente. Entonces, ahí hay una cosa con el lenguaje que es interesante, que se generan estos imposibles. Y después, volviendo a la cuestión que conversábamos, que a mí me interesa bastante, es esto a propósito de una interseccionalidad constitutiva o acumulativa, y que en el fondo en la propuesta que ha hecho Mariana también tomaba una posición frente a esto, pero luego también proponía otra cosa. O sea, tomaba una posición, decía, bueno, la interseccionalidad es una analítica, ¿no? Yo estoy de acuerdo, me parece bien interesante esa perspectiva, ¿no? La interseccionalidad como una analítica. Después decía también, hablaba de las luchas interseccionales, y ese es como el otro
la otra pata, porque en realidad la interseccionalidad no solamente ha funcionado como una analítica, sino que ha funcionado como una especie de plataforma para ciertas políticas del reconocimiento en Estados Unidos, pero también aquí en Chile. De hecho, yo recuerdo cuando hicieron una reestructuración en mi universidad. Esto después lo editan, ¿no? Cuando hicieron una reestructuración laboral en mi universidad y sacaron a un montón de gente y qué sé yo. Y en el comunicado oficial de la universidad decía, entre otras cosas, que se iba a utilizar un criterio interseccional en el momento de los despidos. ¿Qué significa esto? Significa que yo puedo tomar esto precisamente como una política del reconocimiento, ¿no? Y ahí sí que me parece que ha habido una tendencia, no sé si bien tomada o como decimos a veces, low cost de esta perspectiva, y que se ha tomado precisamente como una cuestión de sumatoria. A ver, entonces, la chica heterosexual, no es lesbiana, ya tiene un punto, no sé qué, tiene otro punto, y entonces hacemos esa especie como de encuesta Kassen para transformar esto en una política de reconocimiento. Entendiendo que las políticas del reconocimiento son algo importante, ¿no? Que tienen un valor y qué sé yo, y que vale la pena tomar en cuenta elementos de estas categorías, a complejizar el problema de la discriminación, la segregación, el acceso a bienes, etc. Creo que una forma de asumir esta cuestión precisamente desde esa perspectiva así como acumulativa tiene que ver con esa traducción en políticas del reconocimiento, que es una cosa que, por eso yo te preguntaba, ¿no?, sobre esta diferencia, porque me parece interesante y creo que, claro, evidentemente hay una cuestión que tiene que ver con una analítica, ¿no?, y luego también con su eh, con su traducción, ¿no? Con su traducción a contextos diferentes, ¿no? Al contexto chileno, una traducción distinta, ¿no? Yo siempre pienso, dentro de las cosas que se dicen, a propósito de las intersecciones, en Chile nunca mencionamos la cuestión geográfica, ¿no? Como si uno naciera en el desierto de Atacama, o vivir en el desierto de Atacama, no tuviese una importancia así fundamental, por ejemplo. Siempre cuando hay comunidades sin agua y todo ese tipo de cosas. Entonces, ahí en esas traducciones, ¿no?, que tienen que ver con la cuestión también. Nada, quería puntualizar esas cosas sobre la cuestión biopolítica y hacer este énfasis que yo creo que es cierto que en la cuestión interseccional una analítica, pero también dentro de las traducciones cotidianas, militantes o institucionales que se hacen, se transforma también en un soporte de unas ciertas políticas del reconocimiento, donde ahí sí, a mí me da la impresión de que a veces se considera una cuestión mucho más acumulativa, tiene una mirada de esta perspectiva. Evidentemente, me acabas de sacar la interseccionalidad de un ámbito de esperanza y me acabas de hacer ver que también está, que puede ser subsumido por este sistema. Por eso no análisis con proyecciones de esperanza. O sea, evidentemente, si tomamos como una Espérate, técnica de análisis me corrijo, no fue para despido, fue para las bajas de sueldo, no fue para despido, sino que fue para unas bajas salariales que hubo. Ya. Evidentemente que puede ser tecnificado y tomado Claro. en esa área, ¿ya? Pero también la interseccionalidad reconoce estructuras históricas que tienen que ver con los sistemas económicos y que por lo tanto deberían también manejarse en márgenes como los de las disidencias, ¿ya? Que repito, que no pueden ser los de la mera resistencia, que también tienen que ser los de la creación de culturas propias, etcétera, y formas de vida no permeadas por estas nuevas formas de capitalización de la vida, ¿ya? Eso sería interseccionalidad, pero si se tecnifica y puede ser aplicado en un marco institucional, ahí hay que verlo, ya si responde al verdadero espíritu de lo que es la interseccionalidad. Pero como no es una teoría, no es tampoco una militancia, sino que es un análisis que propicia sobre todo los estudios antirracistas, en ese sentido no lo debe ser. Pero puede ser tecnificado, ¿no? Pero por eso. Se me acaba de caer. Ya no hablo más de interseccionalidad. Mariana, otra pregunta que tengo para aprender de esto. Tú has hecho la diferencia entre
Bueno, la diferencia que es tácita, ¿no? Lo que implica la disidencia versus la diversidad. Partiste distinguiendo eso, ¿no? Son cuestiones distintas. Y a propósito de la diversidad, uno podría pensar, escuchando tu posición, ¿cierto? Una de las respuestas frente a esa diversidad han sido estos esfuerzos de, o no esfuerzos, digamos, proyectos, acciones de, comillas, inclusión, ¿no? Ahora, la inclusión siempre es traer hacia el campo dominante algo, ¿no? Claro, La lo inclusión normal. no es arriesgar, ¿no? El campo de dominación para ponerlo en juego, ¿no? La inclusión tiene que ver con traer, digamos, ¿no? Y en ese sentido uno podría pensar que los elementos que mencionaba Adán a propósito de esta ley de matrimonio, ¿cierto? Que, sobre todo pensando en que no se modifica la raigambre que tiene respecto, por ejemplo, el problema de la propiedad. Claro, evidentemente dice, podemos aceptar cierta diferencia, cierta alteridad en la medida en que se ajusta a un principio que es anterior y fundamental y que tiene que ver con un cierto concepto de la propiedad, y esa propiedad obviamente no es tampoco neutral ni inocente y la podemos explorar, ¿cierto? E indagar, ¿cierto? Sus raíces y su vinculación con el modo de producción de la vida capitalista, etcétera, digamos, ¿no? Por ahí puede haber un puente. Pero considerando que esos niveles que ese concepto de inclusión, que ese ejercicio de inclusión no es suficiente, no es, y por ello también el concepto de diversidad es un concepto que está constantemente, digamos, corto respecto de la densidad del problema de fondo. eh, ¿Se puede, crees tú que entonces el concepto de disidencia es un concepto que finalmente opera como un conflicto permanente con cualquier tipo de, comillas, pluralismo, de incorporación, de permeabilidad? Y si fuese ese el caso, entonces la disidencia sería algo así como un concepto, digamos, autorreferente, digamos, es disidencia respecto de cualquier combinación, vinculación o pluralidad posible. Heteronormativa y qué sé yo. Hasta ese punto yo también me pregunto, ¿soy yo disidencia? A veces sí, a veces no. Pero, claro, tiene esa problemática, pero cuando se va, el análisis biopolítico sirve para ver cuáles son esas prácticas normativas. Y ahí, por ejemplo, dentro de las discusiones disidentes, no solo tiene que ver con cuestiones completamente individualizadas, sino que tiene que ver también con heteronormatividad dentro de las relaciones y dentro de las formas perdón, dentro de las formas en las que la comunidad se relaciona, ¿ya? O sea, no es completamente particular, sino que obedece también no solo a formas de relaciones, sino que a formas de construcción, ¿ya? O sea, desde los estudios de la disidencia no solo se habla de formas de relacionarse, sino que también de la construcción críticas que tenemos de la sexualidad de otro tipo de cultura, por ejemplo, de otro tipo de espacios, ¿ya? Espacios disidentes sobre todo tienen que ver con los espacios de la noche, ya que esos son los espacios de la disidencia, por ejemplo, ¿ya? O sea, no solo tiene que ver con cosas particulares o por negación, ¿ya? Sino que también tiene que ver, así como el sistema sexogénero o el sistema de división sexual ha construido una institucionalidad y qué sé yo, desde las disidencias también se construye, ¿ya? Muchos ejemplos, pero ahora está se ve mucho, no sé, las Kiki Balls, que son todo este submundo nocturno que nace en las comunidades trans, afro, latinas en Estados Unidos, ¿ya? Y que tiene que ver no solo con bailar, sino que tiene que ver con acoger, por ejemplo, a quienes son despreciados por su propia familia, o sea, la mayoría no tiene redes de apoyo, etc. O sea, no es solo la cuestión de una construcción disidente en términos de prácticas sexuales genitales o qué sé yo, BDSM, esa cosa que le gustaba a Foucault, sino que también tiene que ver con la construcción de otro tipo de espacios, ¿ya? Que no están dentro de la normatividad, ¿ya? Y Mariana, sobre eso mismo, última pregunta, porque yo soy, pero ¿y en qué medida eso no es o no tiene que ver con un proceso o con una acción de fetichizar esa disidencia?
en la medida que también van, no son el único objeto, o sea, pero también pues, la heteronormatividad no fetichiza también su propia existencia. Pero, o No, sea, sin duda, sí, sí, eso claro, sí. Entonces, la pero disidencia tendría claro, que iría en una claro, dirección opuesta. claro, pero bueno, también un poco muy de la tradición, sobre todo de los primeros movimientos, que tiene que ver como todos los movimientos del coming out, ya del salir del closet. Ahí quizás se puede entender como tomar como un objeto la sexualidad y qué sé yo, y enaltecerla en y por sí misma, ¿ya? Pero no tiene que ver, como desde los estudios de género se nos enseña que esto no solo tiene que ver con la constitución personal, sino que también la forma en la que nos relacionamos con toda la existencia, ¿ya? Y en ese sentido no creo que sea un fetiche, ¿ya? Sino que hay una lectura histórica que se asienta sobre todo en la modernidad y que tiene que ver con la división sexual, y desde esa perspectiva los cuerpos disidentes y de las mujeres tienen discursos muy claros sobre la norma y cómo les afecta, ¿ya? Evidentemente la norma no solo afecta a todo tipo de corporalidad, ¿ya? Pero evidentemente hay niveles de ensañamiento, ¿ya? Y también eso es lo que se identifica, ¿ya? Y es de lo que se da cuenta y de lo que se construye, y bueno, históricamente se habla se resiste, ¿ya? Pero no solo tiene que ver con el ámbito de reafirmar la sexualidad, sino que también otro tipo de formas de relacionarse, la constitución de otro tipo de familia, ¿ya? Todo eso forma parte de espacios que históricamente no habían sido permeados por esto, ¿ya? O sea, cualquier persona que haya vivido su sexualidad no heteronormativa hace, qué sé yo, de 10 años para atrás, o quizá en otros lugares, en Santiago, ya estoy pensando muy centralizado, lo primero que hace forzosamente es tener otro tipo de familia, ¿ya? Que es los núcleos de amistad, ¿ya? Son esenciales, sobre todo pues, para no suicidarse, para tener acceso a relativa calma social, etc. ¿Ya? No, y se reafirma desde ahí. ¿Ya? Lo mismo que, por ejemplo, los espacios de las luchas de mujeres son también las mismas mujeres, y qué sé yo, y se crean espacios diferenciados, etc. ¿Ya? No sé si lo saqué del fetiche, pero no creo que sea solo una cuestión de particularidades, sino que también, bueno, como decía, como recalcaba Adán, ¿ya? También la disidencia es el camino a la desexualización, ¿ya? O lo que se quiere, o a la abolición del género, como ya va a hablar Preciado, en el fondo como uno de los focos para tener algo de esperanza en este sistema, ¿ya? Adán, Sí. Sí, yo estaba pensando en algunas de las cosas que hemos conversado en otra sesión y que forman parte del proyecto, por lo menos de la hipótesis del proyecto, porque la expresión disidencia, no una expresión que le guste mucho a Michel Foucault, en particular, tiene que ver con la experiencia de las disidencias políticas de la gente que en esta época de los 70 no migraba, se iba de un país, particularmente se hablaba de los disidentes de la órbita soviética, ¿no? Entonces la expresión disidencia no es una expresión que le gusta mucho a Michel Foucault, pero yo creo que está en el abanico de lo que al principio del proyecto llamaba contraconducta, y que ya no estoy tan seguro de eso. Sobre cuestiones como precisamente resistencia, insubordinación, disidencia, ese abanico de contraconducta. Y ahí parece que la Mariana se me quedó, bueno, pero sigo igual. está siendo disidente con esta reunión y se congeló la imagen, se acabó, ¿no? No, hay una cuestión que yo creo que puede servir para esto, para pensar por lo menos los términos de lo que estamos trabajando, esta cuestión, que es el tema de la experiencia. Es decir, cuando pensamos estas cosas como experiencias políticas, ¿no? Yo pienso que la base de algo así como de una posición disidente, en términos generales, no me refiero solo a disidencias sexuales, es que dice, mira, no quiero ser incluido, no quiero incorporarme en el juego tal cual las reglas del juego están dadas, ¿no? Lo que yo quiero son otras reglas del juego. Y entonces voy a molestar este juego. Lo voy a permanentemente tironear, porque quiero otras reglas del juego. No quiero participar en el juego así tal como está presentado, jugando, no, haciendo esta metáfora de jugar.
Entonces, yo creo que ese tipo de experiencia política es interesante y tiene un valor bien importante para la cuestión biopolítica, ¿no? Mariana, estaba yo insistiendo en la idea de experiencia política, ¿no? A propósito de que me parece que esta concepción de lo disidente, más allá de la disidencia sexual, o sea, de la disidencia en general, como experiencia política, no se relaciona con decir, bueno, yo no quiero ser incluido en este juego, tal cual las reglas del juego existen, no están dadas. Quiero otras reglas del juego, quiero otra cosa, entonces voy a tironear este juego. Y no me voy a quedar solo al margen. ¿No? No solamente voy a hacer un éxodo de este juego, sino que lo voy a tironear, lo voy a molestar y yo creo que ahí, y quiero volver a la pregunta de Felipe, ahí yo creo que siempre existe el peligro de la fetichización. Incluso de la fascistización, el peligro del plus del proyecto en el que yo estoy, de la vida que estoy llevando, me cierre a tal punto de que no es posible sino solo entenderme yo a mí mismo. O sea, yo creo que ese peligro siempre está en la postura de resistencia, es como la cuestión, lo voy a decir con una imagen que no es de Foucault, sino de Deleuze, la del cuerpo sin órganos, ¿no? Siempre puedo deshacerme, finalmente, cuando estoy en esa experimentación, en ese tipo de experiencia política. Es interesante, ahora es un riesgo inevitable, yo creo, de toda militancia también, de toda experiencia política en ese sentido. Pensaba a propósito de esto de las familias que decías tú, pensaba en que, se lo comenté a Felipe la otra vez, porque hace tiempo que no escuchaba la expresión, pido un cumpleaños, entonces me presentan a una persona y dice, es mi prima política. Entonces, mi prima política, y claro, y me lo presentaba además una chica que es también mi prima política, que tenía que ver con estas conjugaciones en la dictadura, ¿no? Donde los niños quedaban viviendo más o menos juntos, o tú tenías ahí tus tíos, y los tíos en realidad no eran familiares tuyos, pero los tíos eran la gente con la que estabas ahí en este momento apoyándote como grupo humano, y generáis unas relaciones de parentesco que en realidad no son relaciones de parentesco sanguíneo, pero en fin, o pasa también con las migraciones, ¿no? Con grupos migrantes, los que hemos sido migrantes sabemos que nos construimos ahí una especie de familia un poco sustituta, que después no siempre sobrevive, pero que en ese momento es... Entonces, claro, bueno, nada, esto de la familia no es un ejemplo, claro, nomás que, pero lo que quería decir yo que tiene que ver con con la categoría de experiencia, ¿no? A partir de la idea esta de experiencia política, en este abanico de contraconducta, y yo creo que siempre es posible que dentro de esta cuestión de la experiencia política, de la experiencia disidente, siempre es posible una fetichización, y siempre es posible ese plus de fascismo que se puede, siempre es posible. Yo creo que eso, yo lo digo ya por una cosa fenomenológica, en el sentido de la experiencia, ¿no? Eso lo vemos, lo sentimos, lo hemos visto en mucha gente, en compañeros nuestros a lo largo de la vida. Siempre es posible ese paso. Claro. Pero quizás pensar que algún... Ay, no, mejor no lo digo. Tengo que... Lo que estaba pensando desde la posibilidad de no elección, esto no puede ser un fetiche, ya no, tampoco es un cuerpo extraño. Lo que sí es elecciones es publicarlo, vivir claro, visiblemente, etcétera. Claro. ¿Ya? Pero como por ejemplo, no sé, o ser mujer, ¿no? En claro, una experiencia dada de alguna otra manera, evidentemente reforzada, etcétera, pero no necesariamente politizada. Bueno, y ahí hacía yo misma la diferencia entre disidencia y comunidad, y el mundo LGBTIQ+, en el fondo, no son lo mismo, en el fondo... Sí, no, a mí me parece muy productiva esa diferencia que decís tú entre diversidad y disidencia, a propósito de también en los términos que lo habíamos planteado. Claro, de lo social, lo político, lo comunitario, sí. Comunidad LGBTIQ+, o sea... Mira, para que no quede tan... Pues cuando yo pregunté por la cuestión del fetiche, es por el proceso de fetichización, ¿cierto? Más antes bien que por si esto constituye o no constituye el fetiche, ¿no? Hay cuestiones que uno puede decir sobreviven en la medida en que hay un proceso de fetichización constante, digamos, sin que termine en materializarse un fetiche determinado, porque cuando se materializa es detectable,
¿no? Es como observable, por lo tanto, desde cualquier perspectiva, con la crítica de la ideología uno puede, digamos, ¿no? abordarlo. Cuando el proceso es constante es más difícil. Y para que se entienda a qué me refería, estaba pensando que, claro, si el concepto de disidencia precisamente es un concepto que resiste a esta inclusión y por lo tanto a la pluralidad, yo me lo imaginaba, ¿cierto?, en la escena de el universal, o sea, que es este todo que incluye, ¿cierto? Que dice, mira, hay algo que está haciendo ruido, ¿cierto? Fuera de esta universalidad, y como eso es contrario a la universalidad misma, hay que incluirlo porque con eso la universalidad se mantiene en tanto tal. Y la disidencia es esta cuestión que no entra en eso, ¿no? Que juega el papel de estar enrostrando que esa universalidad no es tal, ¿no? Porque tiene Claro. algo así como un exterior. El tener un exterior ya no es universal, entonces juega ese papel. Pero en ese rol, en esa función, ese particular, llamémosle, ¿no? que enrostra la finitud de ese universal, tiende también a pensarse como un universal en sí mismo, o puede sucederle ese fenómeno, ¿no? Y al sucederle ese fenómeno, ¿cierto? Sobre todo cuando estamos hablando de experiencia política, por lo tanto, experiencia identitaria, tiende a transformarse en un ejercicio fetichista, aunque no decante nunca en ser un fetiche particular, digamos, ¿no? Un fetiche materializado. Entonces, estaba pensando en esas coordenadas, digamos, ¿no? O sea, porque de otra manera también cómo se sostiene la disidencia. Pero disidencia va a ser disidencia en la medida en que no pierde el rol de enrostrar la finitud de ese discurso, ¿cierto? Que pretende ser universalista y que no lo es. No puede perder esa función, digamos, ¿no? Se desvanece su categoría, ¿no? De disidencia. Entonces, al mantenerse, se corre este riesgo, o podía, ¿no? Estoy haciendo preguntas, en realidad, no afirmaciones. O sea, todo lo que tensa a esta universalidad, o sea, no es solo la constituirse desde su disidencia, sino que también la racialidad, etcétera, todo lo que tiene que ver con la división sexual, las mujeres, etcétera, niños, diferencia etaria, territorialidad, decía Adán también, o sea, todo esto tensa a esa universalidad. Evidentemente, claro, o sea, si lo pensamos en términos de militancia, sí, ¿ya? O sea, pero ahí habría que ver Mira, estoy pensando en alguien que ya no es una persona, que dejó de ser persona quizá en algún momento donde cuando todavía estaba vivo, ahora que está muerto menos todavía, pero que sí era un personaje conceptual radical, ¿no? Como Lemebel, ¿no? Lemebel es un tipo que actualiza la experiencia de la disidencia permanentemente y es inasible. O sea, nadie lo puede capturar en ese universal, nadie puede decir es mío, es propio, es de los míos, piensa como yo. No puede, es un tipo así inasible. Igual la fetichización del Lemebel ha estado ahí muchas veces, ¿no? En la línea, a punto, y se resiste. Es interesante, pero claro, es ya un personaje conceptual, no una persona, ¿no? Dejó ese ámbito de la carne y hueso, es un que está más allá de esa idea. Entonces, no, es como que yo dijera Sócrates, ¿no? Ya, deja de tener sentido en cierto sentido, pero juega ese papel, juega esa experiencia política, creo yo. Y me gusta la forma en que lo planteó Felipe, mucho más prolija que la mía, que hablé de cancha de juego, ¿no? Claro, es precisamente esto, ¿no? O sea, un universal, alguien que dice, no, hay una exterioridad, esto no es esto no es, ¿no? Hay algo más, hay algo fuera, yo soy la exterioridad, soy el punto ahí que molesta esta cuestión, pero claro, yo puedo volverme un universal, por lo menos para mí mismo, aunque nadie más me lo reconozca, pero yo mismo puedo volverme un universal para mí mismo, ¿no? Claro, esto es. pero ahí está el peligro de la minorización, que un poco también, que creo que hay que, o sea, no lo creo yo, no lo propongo yo, pero sacar de esa, eso nos puede llevar al peligro de minorizar cuando no sabemos cuál es la experiencia al respecto, ¿ya? Por ejemplo, muchas veces hablamos incluso de minorización para hablar, por ejemplo, de mujeres, que el término binario no entendemos ni siquiera en minoría, o sea, el 52% de la población mundial, ¿ya? O todo lo que tiene que ver con reivindicaciones y luchas raciales, tampoco es minorización si pensamos en qué cantidad de población mundial sufre de las estructuras propias del racismo, en términos de sexualidad, ya no, sobre identidades, orientaciones y qué sé yo, los estudios indican que la heterosexualidad no es la norma, ¿ya? Pero solo se ha medido en términos de deseo sexual o placer o complacencia. No conozco otro tipo de estudios, por ejemplo, de identitarios, ¿ya? Que no tengan que ver solo con el autonombrarme, sino que
qué sé yo, estudios prácticos, como se hacían en la década de los 50 con respecto a la sexualidad y las reacciones. Entonces, eso también hay que evitar, no solo por la fetichización, sino también por el peligro de la minorización de los discursos. Aparte que la minorización de los discursos es muy de este contexto gringo, estadounidense, donde a esta minoría que son los afroamericanos le van a dar derechos civiles, qué sé yo, y todas las causas las van minorizando, ¿ya? Y se va gestionando, pero también no se entiende como causas centrales dentro perdón, problemas centrales dentro de las estructuras del sistema, ¿ya? O sea, Es que el tampoco en la racismo es política central. en la política gringa tampoco había una lucha central, ¿cachai? No, A diferencia para de nada. las luchas, no había una lucha central. Como por lo menos en nada. Latinoamérica se entendió durante décadas que había una lucha central. En el caso gringo nunca se entendió algo así como una lucha central, creo yo. No, Sí. no hay una temática central de clase, de raza, qué sé yo, sino que política, abolición de la esclavitud, y de ahí, uy, no sé por qué. Pero veo que están No volviendo a tienen Marcuse derechos. ahora. Los veo volviendo a Marcuse, eso me sorprende. Así, Nunca nadie ha salido de Marcuse, nunca nadie salió. la conclusión de todo esto. Todos son notas a pies de Marcuse. ¿Me estoy dando cuenta que tengo un ojo más grande que el otro o algo me pasa? Pero Adán, estamos en una discusión seria. No de belleza hegemónica. O puede ser el Mira, aumento de los lentes. quería ir a eso, Mariana, porque yo no estaba pensando en minorizar. Para mí la coordenada, por un de formación nada más, la coordenada es más bien, no es cantidad, es poder efectivo en términos hegemónicos. No, es eso. Yeah. ¿no? Entonces una disidencia yo la estoy pensando como precisamente una fuerza contrahegemónica, independiente de la cantidad que tenga. No puede ser tan minoría para ser una fuerza contrahegemónica que sea fuerza contrahegemónica, ¿no? O sea, lo que pasa es que dentro de ese ejercicio, ¿cierto? Hay riesgos identitarios, ¿no? Para algunos, claro, el tema de la fictimización, en el caso, por ejemplo, de la lectura materialista, dentro de la lectura idealista sería el riesgo de la conciencia desdichada, ¿cierto? Esa universalización irónica, ¿no? Es pura ironía lo que está sucediendo y finalmente se queda subsumida en un juego, digamos, consigo misma, de mayor potencia la que tiene, etcétera, ¿no? Y me preocupa porque precisamente entiendo que hay un rendimiento, sobre todo futuro, en términos políticos, en ese dilema. La explosión política, pese a que yo no soy de la idea, y lo reconozco, no soy de la idea de que estas categorías, ¿cierto? Disidencias, interseccionalidad, etcétera, tiendan a desplazar el análisis materialista de la política, básicamente referido también a la pertinencia, ¿no? La lucha de clases. Yo no creo que estos lo desplacen, sé que es un debate, pero no creo que lo debaten. Yo creo que no es posible pensar una política sin considerar estas categorías, ¿no? Es lo que viene, no un problema de desplazamientos de una clave analítica por otra, no creo que sea eso, y me parece un poco inoficioso meterse en esa, sino es un tema de cómo tú haces dialogar porque son distintas formas de expresar fenómenos que son materiales. Es la materialidad modulada de distintas formas. Y esa materialidad en el fondo sigue siendo, ¿no? sigue describiendo, ¿cierto? Una asimetría, no en términos de cantidad, sino que básicamente en términos de hegemonía, ¿no? Eso. Sí, de hecho, Perdón, Felipe, acaba más de sostener la tesis de la interseccionalidad como teoría materialista. Acaba de sostener la tesis. Lo anoto. Pero eso es, pues, pensar O sea, la después, constitución. yo esto lo La aprendí en la constitución posición del materialismo. lo aprendí en la posición de Mariana. Si hay Sí. alguien responsable de mi lectura, es Mariana. Bueno, es leer a Angela Davis también. No, claro, por ejemplo. Al respecto, sí. Ella hace la relación muy clara, sobre todo entre los elementos de, bueno, el libro se llama Mujer, Raza y Clase. Y, sí. Que conoce un poco de la historia de Angela Davis, sabe de esa constitución interseccional en su propia existencia. La interseccionalidad viva. Voy a pensar lo del fetiche, creo que interesante también. Mira, pensarlo. Tiene mucho que ver con el proyecto de Juan Horacio también, porque Juan Horacio es bien interesante, es bien audaz su hipótesis de trabajo. No sé si es tan aceptada todavía. La última vez que lo escuché exponer, por lo menos la Senda lo felicitó, porque le dijo que había desmontado a Frederick Gross y todo lo demás. Así que, pero el tema es que
lo que propone es decir, mira, el cinismo, por lo menos como aparece en Michel Foucault en los cursos 83-84, es tomado por muchos como algo así, una especie de testamento espiritual, ¿no? El cinismo sería aquella imagen ética, ético-política, que seduce a Michel Foucault, porque el cinismo sería algo así como esa imagen de una especie de militancia abierta que estaría ahí. Y lo que quiere mostrar Juan es que a través de una serie de intervenciones también de Foucault, que Foucault dice eso, pero también dice que el cinismo es un gran peligro, ¿no? Y que ya es interesante, porque en el fondo te muestra que ese problema, ¿no? Bueno, que finalmente el problema de lo que comentábamos antes, ¿no? De cómo se fetichiza o no tu propia posición. Es una cosa central, creo yo, para pensar este tipo de experiencia política. Por ejemplo, la experiencia de la disidencia, pongámosle el nombre que queramos, ¿no? Pero este tipo de experiencia política creo que es una cosa central para pensar, para tenerla ahí, ¿no? Es muy fácil decir, ¿no? A propósito de lo que conversamos una vez de la Verónica Gago, ¿no? Es fácil decir, bueno, ¿estoy en la resistencia o estoy con el neoliberalismo? Se trata de una forma súper fetichizada, precisamente, de entender una experiencia política de este tipo, ¿no? Precisamente hay que entenderlo de otra manera.